coordinada con la Policía Nacional. Sin embargo, la Corte Constitucional ayer, en el punto 62 de su fallo, señala que la presencia de militares en el interior de las cárceles es una medida innecesaria y que no es proporcionada por la formación y equipamiento de los militares. A su criterio, doctor, ¿es correcta la lectura que hace la Corte Constitucional? Bueno, yo le debo decir que la Corte en este caso, más allá de decir esto, permite un tercer estado de excepción por lo mismo. La gran pregunta siempre será, a punta de estado de excepción, ¿vas a arreglar un tema que ya es recurrente en Ecuador, la violencia en los centros de privación de libertad? O la Corte algún rato le pondrá coto a esto, porque es un dictamen harto ambiguo. Te dice que sí, que no las cosas. Te dice que los estados de excepción no sirven para solucionar estos temas, pero bueno, ya que estamos metidos en esto, le permito el estado de excepción. Es el tercer estado de excepción, no debería haber otro, pero bueno, le permito que haya un tercer estado de excepción, por lo que ha ocurrido, que es de público conocimiento. Y cuando el jefe del Estado dice, bueno, vamos a adoptar una medida distinta a la adoptada en otros estados de excepción, porque en otros estados de excepción ya hemos tenido a las Fuerzas Armadas en el perímetro, en el exterior de los centros de privación de libertad. Esa cuestión no ha dado resultado, la cuestión sigue empeorando. Entonces, cuando dice el presidente de la República, bueno, en este estado de excepción vamos a adoptar algo distinto de lo que hemos hecho en los dos anteriores, la Corte le pone un pare. Entonces, lo que la Corte le dice es, vea, usted dicta estados de excepción que no sirven, siga nomás dictando estados de excepción que no van a seguir sirviendo. Es decir, esta cosa no va a solucionar. Ahora, la idea de hacer ingresar las Fuerzas Armadas es una cuestión de que, como la extrema violencia que se está practicando en esos centros de privación de libertad sobrepasa abiertamente la capacidad de la Policía Nacional, porque uno entiende que la Policía Nacional tampoco debería estar en el interior de las cárceles. Es decir, el régimen normal, ¿cuál es? Uno tiene al interior de las cárceles a los guías penitenciarios y afuera a la Policía Nacional, resguardando los ingresos, haciendo los cacheos de la gente, todo esta cuestión, ¿ya? Pero como se te sobrepasa el tema, utilizas a las Fuerzas Armadas, pero afuera de las cárceles. Este estado de excepción, entonces, ¿qué destino tiene? ¿El mismo que los dos anteriores? ¿Ese es el resultado de esto? Los estados de excepción, tal como usted señala, doctor, según la Corte Constitucional, no son los mecanismos idóneos para superar la crisis carcelaria. Y aquí, cada vez que hay un motín, se recurre a ello. Si los militares van a quedarse solo en el perímetro de las cárceles, entonces no era necesario el decreto. Eso se lo podía hacer con una simple orden del presidente de la República. Bueno, en realidad no, porque Fuerzas Armadas están destinadas a controlar la seguridad exterior del Estado, la soberanía nacional, la integridad territorial del Estado ecuatoriano, y desde la Constitución del 98, cuando usted necesita que Fuerzas Armadas colaboren en el orden interno, requiere la declaración del estado de excepción. Antes del 98 no era así, bastaba con un simple decreto. Entonces, si usted quiere utilizar Fuerzas Armadas para resguardo del orden interno, sí requiere el decreto de excepción. La pregunta es, si la Corte ya me dice que 2 veces se ha permitido un estado de excepción en el cual la utilización de las Fuerzas Armadas en el perímetro no solo que no ha dado resultados, sino que cada vez encontramos peores cosas en las cárceles, en los centros de privación de libertad o centros de rehabilitación, como eufemísticamente les llamamos nosotros en Ecuador, donde encuentras granadas, cuchillos, pistolas, metralletas. Ya te falta un tanque, una bazooka, nomás te falta. Piscinas, gimnasios, entre otras cosas, ¿no? Sí, a ver, entonces, si el presidente de la República ve que ya se han dictado 2 estados de excepción y que la utilización de Fuerzas Armadas afuera del perímetro no ha dado resultado, y dice, bueno, entonces en este caso que ingresen, porque la fuerza policial está absolutamente sobrepasada también, y la Corte le dice, estos estados de excepción no sirven, pero se lo permito, estas medidas restrictivas no sirven, pero se las permito, y cuando usted quiere adoptar una nueva, le dice, no, siga como estaba antes, vea, haciéndolo, no sé por qué razón. La Corte también entiende que haciendo lo mismo vamos a obtener un resultado distinto. Claro, alguien dirá, es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar esta clase de situaciones. Cuando usted dicta un estado de excepción y dentro del estado de excepción usted viola derechos fundamentales, el Estado tiene que responder. Y las personas
que originan la violación de derechos fundamentales también responden individualmente, incluso no solamente con el tema de la repetición en los casos de indemnización, sino incluso respecto de la comisión individual de infracciones. Ahora, lo que estamos pretendiendo aquí entonces que las Fuerzas Armadas no sirven para estas cosas y por lo tanto los estados tampoco sirven. Entonces, lo que no me explico, es decir, a ver, yo entiendo las razones de la Corte. La Corte dice, las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, no sirven. Entonces, ¿por qué permites el estado de excepción? Esa es la gran pregunta. Incluso hay un voto concurrente que parece voto salvado. Pues entonces uno dice, ¿por qué no salva el voto el señor? ¿Por qué Doctor, el juez Ramiro Ávila te saca un voto concurrente diciendo esto no sirve para nada, que esto es un estado de excepción con beneficio de inventario? Entonces salve el voto, pues bonito, no haga este tipo de cosas. vamos a otro tema, doctor. El 136 de la Constitución señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y que serán presentados a la presidencia de la Asamblea con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o reformarían. Si el proyecto no reúne esos requisitos, no se tramitará. En ninguna parte dice que es requisito aprobar el control de constitucionalidad del Consejo de Administración Legislativa, que por cierto no tiene esa competencia, que es privativa de la Corte Constitucional. Por lo tanto, doctor, le pregunto, ¿están corriendo o no los 30 días para que se promulgue el proyecto por el Ministerio de la Ley? A ver, aclaremos las cosas, vamos. Usted, cierto es, tiene que cumplir con el artículo 136 de la Constitución, es decir, una sola materia, exposición de motivos, proyecto articulado. Y la Constitución dispone, no es una cuestión de si tú quieres lo haces o si quieres no lo haces, dispone que si no reúne alguno de los tres requisitos, el proyecto no se tramitará, dice. Antiguamente quien calificaba estos requisitos era el presidente de la Asamblea. Con la ley de la función legislativa del 2009, esto lo hace el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que es presidido precisamente por el presidente de la Asamblea Nacional. En la reforma 2020 se incorporó algo bastante raro, que era esto de que el CAL también te puede rechazar liminarmente un proyecto de ley por estimarlo inconstitucional. Entonces uno decía, a ver, aclaremos las cosas. Esto no puede ser interpretado al buen tuntún. ¿Por qué? Primero, el CAL no es un órgano que ejerce control de constitucionalidad. Es cierto, todos los órganos del poder público tienen como primera obligación respetar la Constitución porque esa Constitución es la fuente de tu poder. Cuando tú violas la Constitución, estás violando la fuente de tu poder, estás desconociendo la que te da el poder. Pero eso no hace que tú asumas una facultad que no tienes, que es decir, yo no tramite los proyectos de ley porque yo creo que son inconstitucionales. No, pues para eso está, y en eso coincido con Héctor Yepes, para eso está el debate parlamentario. Si se te va una inconstitucionalidad, la tienes que corregir en los debates al interior de la comisión y en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero eso es una cosa, es decir, cuando el CAL dice, es que este proyecto de ley es regresivo, todo el proyecto de ley es regresivo, es decir, todo incurre en esta cuestión. No, entonces son cosas que uno dice, se pueden corregir. Lo que sí podía hacer el CAL era el famoso tema de la falta de unidad de materia. Pero también hay que decirlo, uno tiene jurisprudencia constitucional muy interesante con la cual yo no concuerdo, en la cual te hablan con estas expresiones tan finas y tan simpáticas, ¿no? Doctor, el hilo conductor, del eje transversal. Entonces, esto es cualquier cosa. Pero a la larga, sí tiene dos materias el proyecto de ley, la tributaria y la laboral, notoriamente separadas y divisibles. Entonces te dicen que no. ¿Está corriendo el plazo? A mi juicio no, porque si la Constitución te dice, te guste o te disguste, que no puedes tramitar un proyecto de ley en esas condiciones, ¿cómo sigue corriendo el plazo? Para mí sería un error fatal creer que se puede publicar un decreto de ley en esas condiciones. Queda bastante claro, doctor. Rafael Ollarte, constitucionalista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre un placer.